Hola, mi nombre es Génesis Nicole Quintanilla Lara. Estoy estudiando en la Universidad Estatal Amazónica. Me encuentro cruzando el tercer semestre. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema importante dentro del área de bioquímica. Primero vamos a hacer un énfasis en lo que es la lógica molecular de la vida. Dice el primer subtema, la unidad química de los diferentes organismos vivos. Primeramente hay que tomar en cuenta que aquí vamos a diferenciar los seres inertes y los seres que tienen vida. Como su nombre lo dice, inertes es los que no tienen vida, como es el suelo, el aire, rocas, una mesa, algo que estructuralmente puede ser usado o puede ser útil, pero que no bota energía, no tiene, por ejemplo, vida, como lo he dicho anteriormente. Y los seres que lo contradicen, que es los que tienen vida, que somos nosotras, las personas, los animales, las plantas. ¿Y qué me refería con lo que es energía? La energía, por ejemplo, es el proceso de metabolismo que realiza una persona o en sí también una planta. Porque como ya hemos dicho o como todos lo sabemos, los árboles son aquellos que nos botan o nos regalan oxígeno a nosotros como persona para poder consumirlo y luego botarlo en CO2. Pues también hay que tener mucho en cuenta que las plantas cumplen un factor muy fundamental aquí en el medio ambiente, tanto como lo es en el momento de botar y extraer oxígeno por medio de sus hojas, como también nos ayudan, algunas son alimenticias, ornamentales, medicinales. Entonces ellas también hay que darle un valor muy fuerte, ya que ellas están como para ayudarnos, se podría decir, ya que las plantas, por ejemplo, si en caso de algún dolor de barriga, de cabeza o de fiebre, nos podemos hacer alguna agüita con algún té de menta, demascrante, entre otras cosas. Entonces, todo a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea es muy importante y eso hay que tener mucho en cuenta antes de poder avanzar. Entonces, dice que la unidad química de los diferentes organismos vivos tiene que ver mucho que se compone de moléculas inanimadas. Estas moléculas inanimadas, como ya lo dije anteriormente, son las mismas que no tienen vida. Cuando estas moléculas se aíslan y examinan individualmente, cumplen todas las leyes físicas y químicas que describen el comportamiento de materia inanimada. Esto es muy importante. Dentro de la materia viva poseen diversas características. Bueno, esto sí es súper importante recalcar que la materia viva, como dicen ahí, son los animales, las plantas o nosotros las personas. Ya, hay que hacernos primeramente una pregunta antes de avanzar. ¿Qué es lo que se distingue a los organismos vivos de los objetos inanimados? Primeramente, ¿qué es lo que distingue? De mi parte, lo que yo distinguiera mucho es que uno tiene energía vital, energía viva, porque mientras el otro, yo no me puedo comparar, por ejemplo, con una roca. Mi persona con una roca, la roca absolutamente no hace nada más que, por ejemplo, ayuda a cubrir el suelo, o en otros casos hay rocas que sí pueden ser muy llamativas visualmente, pero no podemos compararlos con un ser vivo, mi persona o con un animal, ya que la roca es un ser inerte y uno bota energía, uno tiene vida, uno cumple procesos. ¿Y qué hablo de procesos? Dentro de una de las características que tiene y son muy esenciales en el momento de diferenciarlos a nosotros con la materia inerte, es que nosotros botamos energía, producimos energía. Y otra de estas es que, por ejemplo, aparte de botar energía, nosotros también extraemos energía, transformamos energía y nosotros colaboramos en el entorno con eso. Entonces es muy fundamental que nosotros veamos el proceso, sepamos el proceso que nosotros mismos, aunque sin darnos cuenta, producimos. Uno de los maravillosas características que cumplen también las personas, tanto como los animales, es la característica de autorreplicarse, la cual no todos la tienen. Por ejemplo, ¿qué dice autorreplicarse? Si ponemos a una roca con otra roca y así sea que las unamos, esto no tendrá otro mayor factor que estos puedan replicarse o que pueda de este par de rocas
salir más rocas. Entonces a eso es lo que me refiero. No sucedería esto. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, yo como mujer o con un hombre, nos podemos replicar y podemos formar un nuevo ser que tenga vida, que forme vida, que tenga energía, una nueva persona. Y así mismo sucede con los animales. Por ejemplo, con un caballo y una yegua, estos pueden autorreplicarse y poder formar, ¿no? Más seres, dar vida a más seres. Es muy importante eso porque gracias a eso, gracias a que los animales están en proceso siempre de crear otra nueva vida, no se extinguen. Pero en otros casos suelen haber muchos factores por los cuales algunos animales ya se están extinguiendo. Ya quedan muy pocos, como son los osos polares, como son los koalas, que gracias, es un pesar enorme que cuando le tocó el incendio en Australia, estos se quemaran. Es muy importante recalcar eso también. Hay que hacer énfasis también en el proceso de las plantas, ya que las plantas no tienen el mismo proceso de replicación que las personas o que los animales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas y los animales dependen de otra persona para poder autorreplicarse, poder crear una nueva vida. Mientras que las plantas, en algunos casos, ellos tienen un proceso en el cual solamente ellas, sin necesidad de alguien o de otro ser que igualmente tenga vida, ellos pueden replicarse. ¿Cómo puede suceder esto? Es en el caso de por ejemplo, que las plantas en el proceso de crecimiento, a lo que están un poco más maduras, se podría decir, ellos van a botar o rebotar frutos. ¿Esto qué puede decir? Al momento de que ellos boten un fruto desde su planta, por ejemplo, ellos en el fruto quizá hayan semillas de esta misma planta, y en esa semilla la podemos extraer nosotros y poder crear otra planta. O en todo caso, cuando ellos, como dicen, no necesitan de nadie, el fruto cae, entonces llega un proceso en el que se puede, por ejemplo, destruir, o con el tiempo, con los factores que son el sol y el agua, se pudren. Llega un proceso de donde se pudre la planta, pero es rescatable de sus semillas. Entonces, por eso es que decimos que ellas no necesitan de otro ser para poder procrearse. También es muy importante recalcar sobre la bioquímica. Trata de explicar la vida en términos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen que nosotros los seres humanos estamos compuestos, por ejemplo, de agua. Y dentro de la bioquímica, trata de explicar el porqué de las cosas, en cuánto porcentaje tenemos nosotros de algunos elementos dentro de nuestro cuerpo, y ponerlo de una manera más química, como decirlo así. No decir que el cuerpo humano tiene agua dentro, sino que en su interior tiene H2O para el funcionamiento correcto del metabolismo de una persona. Esto es lo que quiere explicar la bioquímica en términos químicos, acerca de los procesos que cumple una persona o un animal. Por ejemplo, como lo dije anteriormente, con el agua, nosotros también, por ejemplo, consumimos proteínas, carbohidratos, lípidos, por ejemplo, las grasas, como son las grasas saturadas, las insaturadas, las proteínas que nosotros consumimos de los huevos. Es muy importante para nosotros, ya que nosotros necesitamos de estos para nuestro correcto metabolismo. También hay que tener mucho en cuenta que, como una vez lo dijo el ingeniero con el que estoy tomando la cátedra, que todo en exceso es malo. Por ejemplo, el agua en sí no es mala para el ser humano, pero si tomamos en exceso agua, por ejemplo, un vaso de agua, hasta una persona puede tomar 3 litros de agua diarios, que es súper saludable y no va a pasar absolutamente nada, pero todo se vuelve mortal con el exceso. Esto quiere decir que con el pasar del tiempo,
una persona quizás se tome un balde de agua, se tome entero el balde y lo va a tomar empujando, porque el cuerpo ya no va a querer más, pero al momento de dar más y uno consumir más, así parezca inofensivo lo que estamos haciendo, puede llegar a ser mortal, porque quizás entonces puede haber una infección estomacal o el estómago, de tanto que nosotros ingerimos y forzamos al cuerpo, podemos inclusive terminar en el hospital. Porque lo que estoy diciendo es que es verdad, todas las cosas en exceso hacen malo. Por ejemplo, si vamos a un gimnasio y por lo general siempre te mandan a tomar proteínas, a comer huevos, que eso tiene bastante proteína, carnes, que consumas carnes, los almuerzos, todo eso. Pero si uno exagera y toma proteínas para engrosar los músculos, para tener más fuerza, esto con el pasar del tiempo, aunque no nos vayamos dando cuenta así ligeramente, con el pasar del tiempo, esto va a hacer que nos afecte a nosotros como personas, a nuestro metabolismo, a todo lo que nosotros hagamos. Entonces es muy importante también ingerir lo correcto. Para esto son las nutriólogas, en la cual si una persona quiere bajar de peso, inclusive, le va a dar la dieta balanceada para que tampoco decaiga. Por ejemplo, no es que nosotros vamos y dejo de comer esto no, sino que uno hay que tomar conciencia, ver una doctora que sepa, para que nos pueda guiar y para que el metabolismo del cuerpo no cambie, sino que el cuerpo esté normal, en equilibrio. Pero también estamos haciendo un esfuerzo mínimo en dejar, por ejemplo, comer un solo carbohidrato, proteínas diarias. Entonces es un proceso que una persona debe seguir, pero para mantener también en equilibrio lo que es el metabolismo y no afectarlo. Eso también es súper importante saberlo. Dentro de otro tema que dice, debajo de la diversidad biológica ya es una uniformidad química. Dice que, por ejemplo, entre un majestuoso roble y un águila, no podemos tener, antes, no podíamos dar una relación porque no se parecen, no tienen, por ejemplo, un parecido entre sí. Pero con el pasar de los tiempos, ahora en la actualidad, podemos ver que hay algunos animales con otros que no se parecen en lo más mínimo. Por ejemplo, un pájaro con un condrictio no se va a parecer en lo más mínimo, pero con el pasar de los tiempos se ha visto que tienen algo en común. Quizás sea el tiempo, que sea un animal histórico, no sé, hay entre muchas cosas que uno con el pasar de los tiempos, gracias a algunos científicos, uno puede decir, ¿saben qué? Sí, tienen algo en común estos dos. Y es sorprendente porque a veces, por ejemplo, un ave que tiene un pico, tiene 2 patas, que se alimenta, por ejemplo, de semillas, de maíz, ¿qué va a tener que ver con un cocodrilo que es súper grande, mide hasta 10 metros, come carne? No van a tener algo en común, pero ahí es donde viene la pregunta, ¿de dónde? Que quizás sí tengan algo en común, sean ambos, tengan muchos años, sean históricos, por ejemplo, hayan evolucionado, como son la historia de los pinzones, que también es importante recalcar que estos pinzones, cuando llegaron, por ejemplo, a la isla de aquí, de Galápagos, ellos no tenían el pico tan grande, pero, por ejemplo, ellos se van adaptando al medio en el que viven. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, por ejemplo, vamos a poner a los pinzones, ellos cuando llegaron, se dice que llegaron por unas fuertes lluvias, las cuales ellos intentaron adaptarse a la isla de ahí, en la cual tenían semillas, en la cual tenían algunos alimentos, pero por su pico tan corto no podían consumirlas. Entonces, con el pasar de los tiempos, ellos fueron evolucionando, todo va cambiando. No es que la materia cambie, sino que se transforma, pero en los animales ellos se van adaptando. Ellos se van adaptando al medio en el que viven. Si ellos necesitan un pico más largo, con el pasar de los tiempos ellos como van cambiando. Así sucede con las jirafas, ellos necesitan consumir los alimentos de árboles. Entonces, con el pasar de los tiempos han ido cambiando, han ido adaptándose. Ahora tienen un cuello súper largo que les ayuda a que su alimentación sea un poco más rápida.
se dice que anteriormente no tenían el cuello tan largo, pero en la actualidad tienen un cuello largo que les facilita coger el alimento diario, en el cual lo de ellos está en árboles muy grandes. Entonces sí es importante también recalcar que la adaptación, la replicación, todo lo que he dicho anteriormente, son características esenciales que con el pasar de los tiempos se han ido estudiando para el día de hoy poder decir así un concepto o saber uno mismo qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando con el medio ambiente en el que nos rodea. Dice que también todas las macromoléculas se construyen a partir de un número limitado de compuestos simples. Dentro de esto dice que, por ejemplo, se dan funciones entre sí en la cual las moléculas que conocemos necesitan, por ejemplo, que mediante la transformación que ellos se unen, en la que se desunen, por medio de enlaces, que anteriormente ya hice un video en el cual decía acerca de los enlaces. No sé, aquí salen muchas fusiones covalentes, polares, apolares, en la cual hay que tomar mucho en cuenta que estas funciones, aunque también están representadas químicamente, nosotros también las conocemos, pero quizá de otra manera, como los aminoácidos, cómo son las proteínas, cuál es su estructura, los carbohidratos, inclusive los alcoholes, muchas cosas que nosotros quizá vemos, conocemos, pero no sabemos de qué se componen o cómo es su unión o su estructura desarrollada, o cuántos carbonos tiene, o cuántos alcoholes tiene. En sí, es una infinidad de cosas que quizá nosotros tenemos que ir conociendo con el tiempo. También es importante mucho acerca de la producción y consumo de energía en el metabolismo. Este quiere decir que, por ejemplo, un pescado, ese tiene mucha proteína, el pescado tiene mucha proteína, mucha fibra. Para nosotros como personas nos va a servir de mucho consumirlo, porque nos va a ayudar mucho a tener energía, a un mejor metabolismo, a que nuestro metabolismo sea muy alto, tengamos mucha energía para jugar, para caminar, para estudiar inclusive. Como saben decir que el pescado la sardina tiene mucho fósforo. Entonces es súper bueno todo lo que hacemos, pero hay que tener en cuenta también no consumir demasiado, como dije anteriormente. Si tenemos un pescado y, por ejemplo, está vivo, este produce todavía energía, su metabolismo inclusive es muy bueno, este produce mucha energía, pero en el momento de morir, la energía se desvanece, se desaparece, y hay pescados, por ejemplo en el mar, los pescados grandes se comen a los pequeños para sobrevivir, puede ser, porque los pescados en algunos casos se alimentan de algas y otros pescados de pequeñas semillas del mar, y otros pescados se comen a los otros pescados, pero yo supongo que es para sobrevivir, porque en algunos casos ya no hay comida, y los grandes tienen como, por ejemplo, no pueden alimentarse de las semillas pequeñas que comen los chiquitos porque no se van a llenar. Entonces ellos necesitan extraer energía de otro animal para poder satisfacer la necesidad que tienen ellos. Entonces eso es un proceso del metabolismo, donde obtenemos energía de otro y de otro. Por ejemplo, los caballos comen las hierbas, nosotros nos comemos las vacas comen las hierbas, nosotros nos comemos la proteína de la carne de la vaca. Y así en sí, es un proceso en el cual todos tenemos que vivir en un medio de equilibrio para que pueda surgir, ¿no? Y mantenerse más que todo en equilibrio. Porque si nadie se comiera a nadie, no hubiera el proceso, no tuviéramos nosotros, por ejemplo, el que no come carne no va a consumir proteína, no va a tener un buen metabolismo. Y el pescado que no se come al otro no va a poder vivir. Tiene que ser un proceso de adaptación, un proceso de supervivencia más que todo. Algo súper importante que está dentro del texto en el cual me estoy guiando, dice: el pez contiene proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y grasas. Cuando se muere, estos átomos cuando se mueren, este pez llega a tener un equilibrio con el ambiente. ¿Qué quiere decir esto?
que, como lo dije anteriormente, nosotros estamos compuestos de algunos elementos en los cuales nos satisface mucho para el metabolismo, así como el pez en el que les estoy diciendo, que contiene glúcidos, grasas. Entonces es súper importante tener en cuenta que cuando este muere, este va a exportar su energía se va a acabar o se va a dispersar, se transforma, y este va a llegar a un equilibrio con el medio ambiente. Entonces es algo esencial que nosotros tenemos que saber dentro de lo que es bioquímica. Yo creo que es muy importante. También podemos hablar, dice, sobre los fundamentos que tiene la bioquímica, en la cual dice que cuando más inclinado esté, por ejemplo, a lo que baja, este va a obtener más energía, va a bajar, claro que al subir va a ser una mayor fuerza, pero al bajar este va a tener una energía potencial, como como una muestra dentro de las imágenes. También hay que tener en cuenta que hay energía positiva y negativa, como son los protones y los electrones, y estos también están dentro de los átomos, en los cuales componen a lo que son los glúcidos, proteínas. Entonces esto es una mezcla, es una fusión en la cual estos están enlazados entre sí para obtener nuevos átomos, nuevos elementos, y con esto ayudar a acoplarse también a los seres vivos. Y también hay que tener en cuenta que uno de estos elementos también están dentro de los seres inertes, como son las rocas, como son también, por ejemplo, el suelo, que tiene mucha materia orgánica, en la cual nosotros también como personas botamos al suelo y este la consume para poder luego dar energía a la que son las plantas, y para que este proceso en sí cumpla su ciclo. También dice que los fundamentos de la bioquímica, las células son máquinas químicas que funcionan a temperatura constante. Esto sí puede ser muy cierto, ya que dice que las células vivas son unas máquinas en sí químicas, en las cuales siempre va a haber un proceso entre sí para que éste pueda cumplir a cabalidad la función en la que está patrocinada. Esta tiene que mantener una temperatura constante. Esto puede ser también a través de lo que es los factores, ¿no? Del sol, la temperatura, la lluvia, el clima. Estos factores influyen bastante para que esto pueda tener, por ejemplo, una temperatura constante, un nivel en el cual esté en equilibrio, estadito, para que este pueda funcionar de la mejor manera. Dice, las necesidades energéticas de casi todos los organismos son cubiertas directa o indirectamente por la energía solar. Las necesidades energéticas, ¿qué quiere decir esto? Son las energías extraídas, por ejemplo, de una planta, en la cual estará muy patrocinada por lo que son la energía solar. Las plantas en sí necesitan también lo que es la energía solar para su crecimiento diario, como nosotros como personas también necesitamos de la energía solar. ¿Por qué? Cuando un bebé nace, por ejemplo, le manda el médico a que todas las mañanas más productiva es el sol en las mañanas, porque no va a dañar la piel, sino que va a regenerar, va a ayudar, tiene un elemento muy esencial en el que ayuda a que la piel se mantenga, en que ayuda a que el bebé vaya a ver mejor, como lo he dicho anteriormente. Es un factor muy esencial la energía solar que produce, porque entre las plantas va a producir que su crecimiento sea el mejor y más productivo, porque si solo llueve, agua en exceso también va a ser muy mala, como el sol en exceso también va a ser muy malo, ya que, por ejemplo, si mucho sol la puede marchitar. Esto debe de ser un equilibrio entre ambos. Llueve, hace sol, también mucho la manera en la cual la cuidas, porque hay que poner, por ejemplo, el agua 2 veces al día. El sol puede estar diario, pero se aconseja mucho que esté en un vivero en el cual el sol no le dé directamente, para que no pueda hacer que las plantas mueran. Ese es el objetivo en el cual los viveros ayudan a que las plantas se mantengan, porque con mucha energía del sol, o estamos muy expuestos al sol,
como a nosotros se nos quema la piel, ellas pueden llegar a marchitarse. Los animales, por ejemplo, hay unos animales que están adaptados a la energía solar, que serían los camellos, que ellos pueden estar bajo el sol, pero ellos tienen ¿cómo se diría? Una manera de adaptarse, una manera de estar, de aguantar. Pero también va a haber un momento en el que si no consumen agua, así sea un poco de agua, estos pueden morir. Porque la energía solar aunque es buena, también es mala. Mucho en exceso es malo. Entonces para nosotros no podemos estar bajo el sol mucho tiempo, porque en todo caso nos irritaría la piel, y más que irritarla nos quemaría mucho, en la cual podemos tener hasta un cáncer de piel y tener llagas y tener todo eso. Entonces eso no queremos. Como también en el agua, la lluvia, hay que tener mucho cuidado. Cuando nos mojamos en la lluvia podemos decir que sí, que solo es agua, no nos vamos a mojar, pero también esta lluvia tiene un alto pH, en la cual es ácido. Entonces también tenemos que cuidarnos de eso, porque las cosas que parecen menos inofensivas nos pueden llegar a hacer un gran daño, y eso es esencial que nosotros lo sepamos para poder alejarnos de esas cosas. Si tomamos un poco de sol, salimos al río, a la playa, un tiempo, no mucho tiempo, para que la piel no se nos vaya a dañar, la piel no tenga, después vayamos a conseguir un cáncer sin querer. O también con lo de la lluvia nos podemos pasar de frío, los huesos se desgastan. Esto todo en sí es por ejemplo, está relacionado mucho. Entonces también dice otro postulado que las células vivas son máquinas químicas autorreguladoras diseñadas para trabajar con la máxima economía. Hay procesos también como de las plantas en las cuales autorregulan, como son los procesos de sostén, los que sostienen, por ejemplo, a la planta. Nosotros también tenemos los mismos, que nos regulan la temperatura. El cuerpo tiene un proceso en el cual, si hace mucho frío, hace que el cuerpo regule la temperatura para poder calentarse por sí mismo. Porque es muy peligroso, también nos puede dar una hipotermia o algo, y eso es muy peligroso para nosotros como los seres humanos, que estamos tan expuestos a tantos cambios climáticos que existen aquí en el ecosistema. También es muy importante recalcar que hay que cuidarnos de esas cosas para que luego no suceda cosas peores, ¿no? Que nos vaya a afectar en nuestro cuerpo, que no nos sintamos a gusto, que salgan manchas. Con el sol salen muchas manchas, porque la energía solar es también muy mala para esto, porque esto acude mucho a que nos puedan salir manchas dentro de la piel. Ya como para finalizar, podemos hacer énfasis en que las células vivas es un sistema de molécula isotérmico e independiente que se autoensambla, autoperpetúa, y también se autorreplica, como dije anteriormente. Y que esta energía libre en la cual se mantienen estos y materias primas que están dentro de su entorno, es importante también recalcar que ellos no se mantienen mucho en equilibrio, lo cual no consideran esto un factor importante, sino que el factor importante para ellos es que se pueda mantener en estado todas las células para que luego tengan un correcto funcionamiento. La autorreplicación, como ya lo dije, a lo largo ha ido cambiando, pero también nunca ha perdido su concepto esencial, que es la manera en la cual se procrea otra nueva vida o se crea otro nuevo ser. Esta característica no va a cambiar en sí, no va a cambiar esta característica, pero sí ha ido avanzando con las nuevas investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Entonces también hay que tener en cuenta mucho eso. Un gran número de interacciones débiles están gracias a su acción cooperativa, las estructuras dimensionales de la biomolécula y los complejos supramoleculares. Esto son términos bioquímicos, la verdad que con el tiempo se han ido estudiando para que estos puedan ser un factor esencial dentro también de lo que son las células y el funcionamiento. Es muy importante también recalcar esto. Yo creo que es muy importante todo lo que he hablado, porque es lo que yo he entendido de lo que leí dentro del tema, ¿no? Y es importante las características que he nombrado, muy esenciales, lo que son la autorreplicación, las características en las que tienen su equilibrio, la energía solar,
También he hablado de la manera en la que estos se unen, la manera en la que fusionan, el equilibrio estático en el cual hacen que el proceso sea mucho más beneficioso en el metabolismo. Entonces, todo esto es muy importante dentro de la bioquímica y a mí me gustó mucho esta lectura y espero las demás personas también les guste. Y muchas gracias.